Muy buenas tardes, tengan hermanos, y sean bienvenidos a este miércoles de reflexión familiar. Y para comenzar vamos a orar. Los invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos. Padre, en esta hora de la tarde, mi Dios, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, que lo que vayamos a escuchar en esta tarde sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y también lo podamos compartir con las demás personas. Así también bendice al pastor, Señor, que tu Espíritu hable a través de él y que lo sigas bendiciendo en esa forma que tiene para explicar y dar a conocer tu palabra y tu voluntad hacia nosotros, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios bendito, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener la lectura que es en Salmo 107, del 31 al 43, y dice la palabra de nuestro Dios: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta en la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrese, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Amén. Vamos a continuar y vamos a entonar el siguiente himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hoy terminamos este Salmo 107 que habla sobre la misericordia de Dios. Y ese capítulo nos señala 4 crisis que hubo en el pueblo de Israel. 3 en el pasado, 1 en el presente, como hemos estudiado. Las 4 veces Dios interviene y termina el hombre volviendo a Dios y reconciliándose con Él. Así es que es difícil comprender la voluntad de Dios en una contingencia como la que estamos pasando. Sí. Pero la mayoría, mientras que la mayoría se desaniman, se vuelven a veces indiferentes al dolor de los demás, a las circunstancias, y algunos otros se rebelan contra Dios. En algún momento de la historia hay personas que, a pesar de dejar de creer, regresan a Dios, porque comprenden que la misericordia de Dios es diferente a lo que habían meditado. Y entonces llegan a un nivel de conocimiento de la misericordia de Dios tan profunda como el profeta Jeremías en su libro de las Lamentaciones, su capítulo 3, versículo 22 y 23, que creo que es un paralelo para leer con este Salmo 107, muy interesante. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y la pregunta que hoy nos planteamos es: ¿cómo conectarnos con Dios? ¿Cómo estar conectados con Dios? Yo estudié comunicación en la universidad, tengo amigos universitarios, conozco gente universitaria y en los medios de comunicación que no saben ni tienen una comunión, ni saben cómo conectarse con Dios. Conozco excelentes vendedores, yo mismo he vendido en algún momento de mi vida algunos productos, servicios, y conozco personas que han perdido su comunión con Dios y no saben cómo hacerlo. Y en el medio conozco mucha gente, líderes religiosos, que se han retirado durante algún tiempo del ministerio por dudar de la presencia y la existencia de Dios, por circunstancias difíciles, críticas, por problemas que han sucedido en su vida o en su familia. ¿Quién es Dios en primer lugar? ¿Cómo es el Dios que adoramos? En estos versículos de este Salmo 107 que hemos estudiado, al final el salmista hace una reflexión acerca de Dios. Versículo 33 dice: Él, Dios, convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Es decir, lo que está diciendo el salmista es que Dios moldea la naturaleza a su voluntad para que la disfruten los justos. Porque Dios es el Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Aunque las personas malvadas, y lo debo decir así, enfáticamente, destruyen la tierra, o no la cuidan, o contaminan y desperdician sus recursos, pero los que la defienden tienen el favor de Dios, gozan de la voluntad de Dios y estarán en su presencia. Esa es una promesa de Jesús. Perdón. Si usted va al Mateo 5 y me acompaña, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados por Dios. Bienaventurados los misericordiosos, dice el versículo 7 de Mateo 5, porque ellos alcanzarán misericordia. De lo que trata este salmo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que es un mandato biocultural trabajar por la ecología. Dios ama a toda su creación, la cuida, y para hacerlo tiene a su pueblo amado, a su iglesia, trabajando en esta área. Asimismo, Dios dice en el capítulo 107 del libro de los Salmos, que estamos leyendo, de los versículos 39 al 41, dice, de los versículos 36 al 38, dice: allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Y habla aquí de los hambrientos que fundan una ciudad. ¿Recuerdas que una de las crisis era que vivían en el desierto y no encontraban ciudad donde vivir? Y esto es muy interesante porque nos habla que Dios establece a los hambrientos. Nosotros tal vez nos estamos quejando de nuestra situación porque junto con la pandemia tenemos una situación económica difícil, estamos afrontando, algunos estamos a medio sueldo, otros no están percibiendo realmente ganancias. Pero ¿sabes qué es esto comparado con 6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año como consecuencia del hambre o problemas derivados por la falta o la mala nutrición? No sé de qué nos quejamos, pero lo que Dios está diciendo es: Él establece a los hambrientos, a Él sí le importa lo que estamos haciendo con el mundo. Y es una gran hipocresía ser religiosos y no hablar de estos temas tan importantes que están aquí en la Escritura y que nos animan a trabajar para el desarrollo de las circunstancias en favor de los pobres. En Mateo capítulo 25, una de las parábolas del Señor increíbles, de esas parábolas hermosas que encontramos en la Biblia, habla del juicio de las naciones. Los versículos 31 al 36 es más larga, pero tú la puedes leer con tranquilidad en casa. Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre, cuando yo regrese en su gloria, dice, y todos los santos ángeles conmigo, entonces me sentaré en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Y fíjate la primera frase: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber.
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Así que no entreguemos al maligno ni a sus huestes las herramientas culturales, sociales, políticas y económicas que el Padre ha puesto en nuestras manos como pueblo para servir y combatir el hambre. De esto habla este Salmo 107. Y si tú vas al libro de Proverbios en su capítulo 22, los versículos 22 y 23 son bien enfáticos acerca de el Señor. Dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al que está afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Y esa es la gran lucha de la iglesia cristiana a través de la historia. Y por último, este Salmo 107 nos habla de la lucha en contra de la pobreza, porque dice que Dios transforma la situación de los pobres. Dice el versículo 39: luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía. Y voy a subrayar esta palabra, tiranía. ¿Cuántos tiranos se han levantado en el mundo? ¿Ya pensaste en alguno? Luego son menoscabados los pobres, los hambrientos que había cuidado y había prosperado a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes tiranos y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Y mira lo que dice aquí, versículo 41: Dios levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. A mediados del año 2019 se calculaba que había en el mundo 663 millones menores de edad afectados por la pobreza. Esto según el índice sobre pobreza multidimensional publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchos usan la creencia hoy en día de una forma tan vulgar y tan en contra de las Escrituras sobre el fin del mundo. Y bueno, justifican con eso la inmovilidad social de la iglesia. El que la iglesia no haga nada por cambiar la situación en los diferentes países donde está haciendo presencia y de testimonio. La palabra de Dios dice claramente que Dios levanta de la miseria al pobre, y si nosotros somos el pueblo de Dios, nuestra obligación moral y espiritual es trabajar hasta que Jesús venga para que los pobres sean levantados. No dejemos el mundo en manos de pecadores. Esa es la gran hipocresía, la gran falsedad religiosa. Tiranos disfrazados de anticristos, personas que se alaban y se exaltan a sí mismos en el lugar de Cristo, como dice aquí, que acongojan a los pobres, que lastiman a las personas. No actuar en contra de estos anticristos es pecado. Si tú ves 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Bueno, eso es verdad. Así ahora han surgido, subrayo, muchos anticristos, muchos tiranos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y si tú ves el versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega el dominio del Padre y del Hijo. Y si vas al capítulo 4, versículo 3, dice:
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del tirano, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ya desde que se escribió esta primera carta de Juan ya estaba en el mundo. Así es que no te espante esta forma de entender el futuro, esta escatología. Al contrario, que Dios nos encuentre haciendo nuestra labor hasta que Él regrese. ¿Por qué? Pues porque Dios te eligió a ti. Y este Salmo 107 nos dice a quién eligió Dios para hacer esta hermosa labor. Dice el versículo 42, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces, recuerdo mucho la cita de C.S. Lewis, cuando dijo: Dios siempre ha contado con personas ordinarias para destinos extraordinarios. Y aquí nos habla de personas ordinarias transformadas por Dios en rectos. La palabra es yashá y significa íntegro o justo. Aquellos que han sido justificados por Dios tienen paz con Él. Y la segunda palabra es quién es sabio, y aquí usa la palabra hebrea hakam, que significa sabio, pero en el sentido de práctico, es decir, la sabiduría que se pone en acción, no la teórica, sino aquella que se acerca a las personas, que nos acerca al dolor de la humanidad, al hambriento, al sediento, al desnudo, al que está en la cárcel, al que está enfermo. ¿Cómo nos convierte Dios en justos y en sabios o prácticos? Quizás es la pregunta que termina haciendo este salmo. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Bueno, acompáñame al Salmo 19 y ahí viene la respuesta, porque la Biblia tiene la respuesta, ¿no? Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, o sea, la misma palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Y si tú vas a 2 Timoteo, en su capítulo 3, versículo 15, 16 y 17, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sorprendentemente, las mismas palabras, la misma enseñanza, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer sabio, las escrituras, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al justo, al íntegro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo uso otra vez la palabra íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Así cierra este salmo, preguntando: ¿quién es el sabio? Yo quiero hacerte esta pregunta de parte de Dios y quiero que la contestes sinceramente. ¿Oramos? Señor, en este momento, en esta oportunidad, hay personas que están leyendo tu palabra y quizás desanimadas a causa de la crisis que vive nuestro mundo, quizás desorientadas, temerosas, yo no sé, Señor. Pero este Salmo 107 nos habla de tu buena voluntad para con nosotros, Señor, de tu misericordia, Señor. Y queremos experimentarla hoy. Si hay alguna persona que no ha nacido de nuevo y no ha entendido el significado de estas palabras para su vida, y hoy tú has abierto su corazón y su voluntad para
trabajar en favor de la ecología, para trabajar en favor de la gente hambrienta, para transformar las esferas en las cuales vivimos y hacerlas encajar, Señor, dentro del orden que tú nos has llamado a restablecer por tu palabra. En amor a ti, Señor, ahora rectificamos nuestras vidas. Aún, Señor, hay mucha tierra que repartir. Aún hay mucha tierra que genera riqueza, Señor, para todos. Bendice nuestros corazones y gracias te doy por todos los que están fielmente consagrados a ti. Gracias, Dios, por los que hoy han sido transformadas su alma para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, queremos seguirles diciendo que nuestros cultos los seguimos teniendo los miércoles y los domingos. Nos pueden seguir en las redes sociales y también pueden ustedes complementar su alabanza a Dios por medio de su diezmo y de su ofrenda, que es parte de nuestro culto al Señor. Esto lo pueden hacer a través de las formas que se indican en el video. Usted puede ir a la descripción del video para encontrar ahí dónde y cómo depositar su dinero. Le agradecemos mucho todas sus colaboraciones. Gracias a Dios por sus oraciones. Oramos por todos los hermanos que están pasando esta prueba. Oramos por los que han sufrido una pérdida. Sentimos esa parte y les amamos. Agradecemos a Dios por todas las personas que hacen posible que este video llegue hasta usted. Que el Señor le bendiga. Estamos con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros, especialmente con los más pobres. En el nombre de Jesús. Amén.